Señor, una vez más estamos ante tu presencia y tu misericordia. Tú eres nuestra única opción para poder compartir esta palabra. Ministra a tu iglesia, ministra a tu pueblo, revela aún más allá lo que no conocemos ni vemos. Gracias, Señor. Amén. Hoy continuamos con la serie de mensajes de la experiencia de vida, la segunda etapa, permanecer en Cristo. Y la primer punto de esta segunda etapa lo cubrimos la semana pasada con el tema de la consagración, en donde vimos que la consagración es mucho más que un levantar las manos y decir yo me consagro. La consagración es el proceso del ungir de Dios en nosotros, el cual nos cubre hasta finalmente alcanzar la glorificación y redención de nuestros cuerpos. Y hoy entramos a otro tema aparentemente muy conocido. Todos estos son temas aparentemente muy conocidos, pero cuando entramos en la profundidad de la palabra, nos damos cuenta que hay muchas cosas que aún necesitamos profundizar y ver. Hoy estaremos hablando de tratar con los pecados. Y el primer punto es una limpieza por medio de la sangre. Esto es lo más básico, es lo que todos conocemos. Así que vamos a leer algunos versículos que nos dan base a donde nos estaremos profundizando. Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y el 10:6, holocausto y sacrificios por el pecado no te complacieron. Y diciendo luego en el 9, he aquí que vengo para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo segundo. El 10:10, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Segunda de Samuel 7:12, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo te levantaré descendencia después de ti que procederá de tu cuerpo y estableceré su reino. Salmo 139:13, porque tú formaste mis partes internas, me tejiste en el vientre de mi madre. Y primera de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin defecto y sin mancha. Y primera de Pedro 1:20, ya conocido desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y Apocalipsis 13:8c, del cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Todos estos versículos están conectados. En los primeros versículos hay una palabra que sobresale bastante y es la palabra cuerpo. En Hebreos 10:5 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. ¿Qué es eso? Bueno, la redención necesitaba un elemento crucial. Y era que Dios necesitaba un representante que cualificara y a la misma vez llenara todas las expectativas divinas y legales para poderlo representar a Él en la tierra. Él tuvo una larga trayectoria desde Adán hasta Moisés, que estamos estudiando ahora Samuel, finalmente hasta Malaquías y llega Cristo. Y ya vimos que Cristo era un Dios hombre. Un Dios hombre. Y ese cuerpo que nació de María fue un cuerpo especialmente diseñado
para poder cumplir el plan y el propósito de la redención divina. Por eso dice, me preparaste cuerpo. Y luego en 2 Samuel 7:12, Samuel le profetiza a David que de su descendencia, de su cuerpo humano, saldrá un reino, profetizando de la herencia, de la descendencia de él hasta llegar a Jesús. Quiere decir que de María, lo que se tomó de María fue el elemento de la descendencia de David, para que Jesús, aparte de tener su autoridad de rey a nivel espiritual, él también tenía la descendencia de un rey, porque era descendiente directo de David. Pero para eso, para tener un ser humano sin pecado, un ser humano sin falta, un ser humano sin la contaminación satánica, Dios tenía que preparar un cuerpo especial. Por eso ese Salmo 139:13 revela ese misterio. Me tejiste en el vientre de mi madre. Es decir, Dios lo trabajó ahí para producir un cuerpo, entre comillas, humano, pero a la misma vez sin pecado y sin contaminación. Ese cuerpo es el que le dio al Señor la potestad y autoridad de ser el representante en la tierra, y llenaba todos los requisitos. Por eso dice en 1 Pedro 1:19, como de un cordero sin defecto y sin mancha. Todas las ofrendas eran mayormente de corderos, habían toros y otros animales, pero el cordero era el más representativo, el más puro, el más limpio, y entonces él era un cordero sin defecto y sin mancha. Y ese cordero sin defecto y sin mancha ya era conocido desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Ese es el cuadro de esta preparación maravillosa. Ahora, todos esos versos revelan y muestran que todo esto se hizo con el propósito de producir una transacción, la transacción más grande y más importante de todo el universo. 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Así que el Señor, cuando fue crucificado en la cruz, Él derramó su sangre para lavar nuestros pecados. Después de lavados nuestros pecados, Él se sentó a la diestra de Dios. Pero ya fuimos comprados con la sangre, entramos en la redención, se apacigua la relación entre Dios y el hombre, nos justifica, todo está glorioso, pero hay un problema. Si después de ser salvos y limpiados de nuestros pecados, pecamos y nos ensuciamos de nuevo, ¿volverá a lavarnos de nuestros pecados la sangre del Señor Jesús? Hay cristianos que piensan que si pecan, la sangre de Jesús tendrá que limpiar sus pecados de nuevo. Y en muchas ocasiones escuchamos a muchos caballeros santos decir, Señor, límpiame con tu sangre. Y aunque la expresión no está mal, tiene un peso, pero a la misma vez hay que saber qué es lo que estamos diciendo cuando decimos, límpiame con tu sangre, porque sin querer es como si estuviéramos diciendo, Señor, repite el sacrificio y derrama la sangre otra vez para que me resuelvas este asunto, este problema. Y eso no es. Eso no es. No existe tal verdad en la Biblia. La sangre nos limpia de nuestros pecados una sola vez. Nunca limpia dos veces. No existe tal cosa como la repetición de la limpieza de pecados del hombre. Pero vuelvo y digo, la expresión límpiame con tu sangre no está incorrecta.
pero necesitamos aprender cómo utilizarla y qué es lo que sucede en los lugares celestiales cuando decimos eso. Y eso lo vamos a estar hablando. Así que el Hijo de Dios no puede ser crucificado nuevamente por nuestros pecados. Nadie puede pisotear la sangre de Cristo como que la primera no sirvió, pues ahora esta segunda vuelve y úsala porque aquella ya no la necesito. Ese concepto, eso no puede ser. Cuando el Señor cumplió e hizo la ofrenda por el pecado, llevó a cabo una obra. Y esa es la única obra que el Padre justifica. El Hijo no puede morir otra vez. Su obra ha terminado. Si usted quiere, usted puede confiar en lo que Él ya hizo, mantenerse firme en lo que Él ya hizo, pero usted no puede agregar nada ni considerar que algo nuevo, diferente va a pasar para usted, porque la obra ya pasó. Así que estaremos trabajando en ese asunto de cómo ser iluminados en este asunto de el perdón de los pecados después que hemos sido salvados, regenerados, y qué sucede en los lugares espirituales para tratar con este asunto. ¿Cómo resolver nuestros pecados después de ser salvos? ¿Cuál es la oración correcta? ¿Cómo es que debemos acercarnos a Dios una vez que pecamos? Así que el próximo título es El Señor Jesús como el abogado de los cristianos. Primero de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, porque pecamos. Y si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado, Jesucristo el justo. Está bueno eso. Ya habíamos escuchado en Juan 14:26 el asunto del Paracletos, del consolador. La palabra consolador, el Paracletos, sí se puede traducir como abogado, y de hecho esa era la intención. Mas el Paracletos, el abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y esa expresión es bien tremenda, porque cuando hablamos de las promesas del Señor y la obra del Señor, el Espíritu va a estar dentro de nosotros recordándonos para nuestra seguridad y nuestra estabilidad. Y que la obra del Señor Jesús como Salvador es destinada a los pecadores. Ese es el primer principio. La obra del Señor Jesús como Salvador es destinada a los pecadores. Pero la obra del Señor Jesús como abogado es destinada a los salvos, a los cristianos. Vuelvo y repito, la obra del Señor Jesús como Salvador es destinada a los pecadores. Pero la obra del Señor Jesús como abogado es destinada a nosotros, a los cristianos. Así que como Salvador, el Señor Jesús llevó a cabo la obra de la cruz. No vamos a entrar en ella, la conocemos bien, pero como abogado, el Señor Jesús aplica la obra de la cruz. Como Salvador, Él lleva la obra de la cruz, pero como abogado, Él aplica la obra de la cruz. Los pecados de los pecadores son perdonados mediante la redención de la cruz, mediante la compra, que ya eso lo hablamos también. Pero los pecados de los cristianos son perdonados o tratados por medio de la defensa que se basa en la redención de la cruz.
algo que ya pasó, algo que ya se hizo. Y el abogado se presenta con los elementos de prueba para traer a Dios que ya este asunto está resuelto. Esta defensa presenta a Dios la obra de la cruz, muestra a Dios lo que el Señor Jesús ha logrado, por lo cual Dios no puede castigar al hombre por sus pecados. Nosotros tenemos un abogado delante de Dios y ese abogado se presenta a sí mismo y presenta la obra de su muerte y la obra de su resurrección como evidencia de que el castigo y la perdición no se puede aplicar en el caso de este cristiano que pecó. Pero es importante hacer notar que el Señor no se convierte en nuestro abogado cuando comenzamos a confesar nuestros pecados delante de Dios. Usted no tiene que hacer la oración, Señor, necesito de tus servicios. Por favor, sé mi abogado en este asunto. No se preocupe, no tiene que hacer tal oración. Usted tiene un abogado que trabaja 24 horas desde el momento que usted le recibió. Ese abogado trabaja para usted 24 horas. Y en el mismo momento que usted está pecando, el abogado comienza a trabajar. Antes que usted lo piense, ya el abogado está trabajando. Así que el abogado es nuestro abogado. No es cuando confesamos nuestros pecados, sino cuando pecamos, en el mismo momento que pecamos. Así que por eso es que el apóstol Juan dice que si algún hombre peca, tenemos un abogado para con el Padre. Es lo que dice. Nos dice, si un hombre peca, ore a Dios para que le provea un abogado. No, ese no es el caso. Dice Juan, tenemos un abogado para con el Padre. Si usted peca, usted tiene un abogado. Él no dice, primero arrepiéntase, confiese sus pecados, y entonces vamos a orar por el perdón, y entonces para que el abogado venga e interceda por usted, porque el abogado va a decir que usted ya se arrepintió y que todo está bien y convence al juez. Esa no es la manera. Si alguien peca, ya tiene un abogado. Si es un salvo, tiene un abogado para con el Padre. Cada vez que usted peca, en ese mismo instante el Señor Jesús ya es su abogado delante de Dios. En ese mismo momento el Señor Jesús le mostrará a Dios su obra de la cruz y tendrá que perdonar el pecado de usted. Ese es el principio. Ahora, vamos a seguir profundizando. Cuando pecamos, ya establecimos que el Señor es nuestro abogado, pero aquí el Espíritu va a hacer otra cosa. Una vez que el Señor Jesús comienza a trabajar en representación nuestra, aunque usted no se lo pida, Él lo está haciendo. Somos conducidos entonces al arrepentimiento y a la confesión. El Señor puede presentar toda su obra, todo lo que dijo a Dios, todos los elementos. Le puede recordar a Dios que todas las deudas pasadas y futuras están pagadas. Todos nuestros pecados fueron limpiados por la sangre de Jesús. Pero aún así, el problema es la pérdida de la comunión. Por lo que el abogado presenta al Padre la sangre como garantía, pero el Padre espera confesión y arrepentimiento, puesto que el pecado viola la santidad y la gloria de Dios. O sea que en el caso de los inconversos, el inconverso recibe al Señor y entonces se activa la sangre en ese pecador y entonces el Señor lo perdona. Pero cuando ese inconverso vuelve a pecar, entonces aquí ocurrió otra cosa.
Ya el asunto de la condenación por el pecado no es el problema, es que se ofendió la relación, se manchó la relación con el Padre. Y el abogado, por un lado, le va a decir, a recordar al Padre, ya el pecado está perdonado. Y el Padre le dice, sí, es verdad, está perdonado. Pero la atmósfera todavía sigue igual porque él no ha confesado ni se ha arrepentido. Son dos cosas diferentes. Así que el perdón, este perdón, no para perdón del pecado, sino perdón por haber pecado, que son dos cosas diferentes. O sea, nuestro perdón es por haber pecado, es por haber ofendido al Señor. Pero el pecado como tal es diferente al de los pecadores porque ese pecado se borró. Pero la relación con el Padre tiene otra dimensión diferente. Por eso, si pecamos intencional y continuamente sin arrepentirnos, sin rechazar nuestros pecados o intentar presentarnos delante de Dios, la obra de la sangre en nosotros, no en Dios, en nosotros, pierde su eficacia. Y entonces nuestra conciencia está llena de remordimiento, se abre la puerta de las tinieblas y entonces inclusive muchos cristianos que no tienen una visión clara de lo que es la vida divina, que una vez que entra no se va y que una vez que usted es hijo siempre será hijo. Hay muchos cristianos en las calles que pecaron y los condenaron y le dijeron, tú no tienes remedio, perdiste tu salvación. Y he escuchado a algunos que dicen, yo espero regresar algún día, volver otra vez. Él no sabe que él es hijo, que tiene la vida divina y lo que tiene que hacer es arrepentirse, confesar su pecado para regresar a su papá, a su padre. En 1 Juan 1:7 nos dice, vemos que un cristiano es perdonado a sus pecados delante de Dios a causa de la obra de Cristo. Pero en el versículo 19 nos muestra que tenemos que hacer una parte nosotros. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. El problema es la injusticia. ¿Por qué? Porque nosotros rompimos la paz y la justificación que teníamos con el Señor. Entonces, el problema del pecado está resuelto, pero la injusticia de nuestra acción violó la armonía entre Dios y nosotros. Por eso es que en Juan 1:9 dice que tenemos que confesar nuestros pecados. Así que la pregunta es, ¿qué es la confesión? La confesión consiste en pararnos donde Dios mismo se para en cuanto a un asunto. Si Dios entiende que tal cosa es pecado, usted tiene que admitir delante de Dios que eso es pecado. El gran problema del hombre hoy es que muchas veces queremos decirle a Dios que tal cosa no es pecado. O cierta acción mía de mi diario vivir que ofende a otros, yo digo, no, yo soy así. No, me tienen que aceptar como yo soy. O es que están siendo injustos conmigo. O sea, yo reacciono así y yo hice lo que hice porque fueron injustos conmigo. Es decir, yo no pequé. No estoy hablando de inconversos, estoy hablando de cristianos. Yo no pequé, yo no tengo ningún problema. Y mientras esa persona no exponga, no presente su situación delante de Dios, aunque en la eternidad el pecado está perdonado,
el perdón de ese pecado no se activa en él y la muerte es la que toma control de él. ¿Por qué? Porque no confesó, no se arrepintió. El perdón ya fue hecho por la cruz, pero nosotros tenemos que juzgar el pecado y definir el pecado y ubicarlos en el lado de Dios con relación al pecado. Nosotros tenemos que juzgar el pecado, reconocer el pecado y confesar el pecado. Y usted tiene que aceptar el pecado y tratar con el pecado como tal. Si usted lo trata de ocultar o su conciencia está tan cauterizada que ni cuenta se da, entonces la relación y la comunión con Dios se detiene. Y más adelante vamos a ver cuáles son las consecuencias, porque quizás ya usted está diciendo, bueno, pero si el pecado se perdonó, aunque estemos enojados con Dios, pues ya, pues no importa, ya. No, no es así, no es así. Así que lo que usted tiene que confesar delante de Dios es que un pecado es realmente un pecado, y si usted confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar todos sus pecados. Esta palabra es la clave, e injusticias. No injusticias contra usted, contra los demás, las injusticias suyas contra la santidad de Dios. Así que de la misma manera que un pecador recibe el perdón de pecados por medio de la obra del Señor Jesús, también un cristiano recibe de Dios el perdón de pecado al juzgar su pecado y considerarlo pecado y aceptar la obra de Cristo en él. Eso es lo que llamamos confesión. Dios dice que es pecado, yo reconozco que es pecado. ¿Y qué sucede? Esto restaura la atmósfera y la comunión y la paz entre Dios y nosotros. Muchas veces, y yo espero que aquí los matrimonios pasen esta experiencia y la continúen pasando. Muchas veces nosotros estamos tensos, estamos cansados, hay situaciones económicas, situaciones de rotura del auto, cosas que se rompió en la casa, y de momento la esposa te dice algo y tú, mira, no, es que ya, cállate la boca. Si usted tiene una conciencia sensible, el Señor le va a decir, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué estás maltratando a tu esposa? ¿Por qué le estás hablando así? Pero si tu esposa te dice, no me hables así, ¿por qué tú me estás hablando así? Bueno, me estoy hablando así porque estoy cansado y tú me estás molestando. Ya se acabó la cosa. Le estoy hablando de un cristiano, no estoy hablando de los impíos. Si se da esa dinámica, entonces, sí, somos salvos, sí, tenemos el perdón de los pecados, sí, pero la cortina se corre. La cortina se corre al punto que dice Pedro, hey, tus oraciones van a ser estorbadas, ni siquiera ores porque Dios no te va a escuchar. A ese punto es que llega la sensibilidad de Dios cuando no reconocemos el pecado. Así que la salvación viene por fe, mediante la sangre, pero el perdón viene por la sangre mediante la confesión. Imagínense que un hijo, y esto pasa con mucha frecuencia, conozco padres que le ha pasado esto. Un hijo está aprendiendo a manejar auto, tiene deseo de manejar un auto, se levanta en la noche calladito, sabe dónde están las llaves, está todo el mundo durmiendo, saca el auto y se va. Y ahí en ese proceso tiene un accidente. Y daña el carro del padre y daña el carro de otra persona. Así que toca en la puerta a las 3 de la mañana, está el policía con el muchacho y toca y sale el padre. ¿Qué pasó?
su hijo tuvo un accidente en su auto, ¿usted le dio autorización para eso? No, él se lo llevó sin permiso. Bueno, hay un auto que está averiado, su carro está dañado, así que está la citación para la corte, resuelve el asunto. Eso pasa con mucha frecuencia. El padre mira al hijo, oh, el padre va y paga toda la deuda, cubre todo, no tiene de otra, cubre todas las cosas, todo está resuelto. Pero la relación del padre con el hijo no está arreglada. El pago de la deuda no exime la molestia, la tristeza y la vergüenza del padre con el hijo. Si el hijo viene humilde, le dice, papi, perdóname, de verdad, yo no sé ni qué yo estaba pensando, yo te aprecio mucho, yo pensé que era de una vuelta y que iba a ser, pero perdóname, yo no vuelvo a hacer eso jamás. ¿Qué usted cree que va a hacer el padre? Lo voy a abrazar y le voy a decir, hijo, estaba molesto contigo y de verdad que lo que hiciste fue terrible. No vuelvas a hacer eso otra vez. Yo te enseño a manejar, vamos, yo te compro un auto después, pero no me hagas esas cosas. Y ya, me siguen. Pero si el hijo se enoja con el padre, no quiere hablarle al padre, no, porque tú nunca me diste carro, tuve que agarrarlo a la fuerza. Así que olvídate, no, amiga, llega el momento que el hijo se va a tener que ir de la casa. Se rompió la relación. ¿Ven el punto? El pago de la deuda no exime la comunión. La comunión se restaura con la confesión y la humildad y un corazón sencillo reconociendo el pecado. ¿Ven esos principios? Es importante. Colosenses 1:13 nos dice, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. El efecto de la cruz paga la deuda de la ley, recibiendo a nuestro sustituto perfecto, el cual lleva todos nuestros pecados y restablece la comunión con Dios. No obstante, aunque la salvación nos llega por medio de la sangre, aún estamos en el proceso de la redención completa de nuestros cuerpos. Y aunque el Señor quitó nuestros pecados, nuestra naturaleza aún es débil y en el camino ofendemos la santidad de Dios con nuestras acciones y nuestra comunión con Dios se interrumpe. Es decir, que aunque fuimos trasladados al reino del Hijo, que fuimos sacados de las tinieblas, eso no nos exime que nuestra carne, y eso lo hablaremos el domingo, el tema de la carne, de la batalla contra los amalecitas, eso es una situación presente y constante en nosotros. Pero cuando caemos, el abogado eterno recuerda al Padre, el sacrificio eterno, y el Espíritu viene a nosotros como la luz, nos trae convicción de nuestra falta, nos arrepentimos y confesamos, y el Señor entonces activa el perdón para nuestra relación con Él. O sea que aquí el problema no es el asunto del perdón eterno, del cual tenemos derecho, sino la interrupción de la comunión con el Dios triuno que afecta nuestras conciencias y apaga nuestro espíritu, como dice Pablo, que no contristemos el espíritu. Cuando vamos al Padre y declaramos nuestro pecado, se activa el perdón eterno para ese específico pecado que usted confiesa y la comunión se restaura. Así que su problema no es que perdió la salvación eterna, sino que su pecado vino a ser una injusticia a la santidad de Dios y su comunión con el Dios triuno fue interrumpida. Nuestro gran problema es que no siempre estamos bajo la luz para ser alumbrados de nuestra condición. Ese es un gran problema. Así que entramos ahora a este tema de permanecer en la luz para ser alumbrados.
Efesios 5:13 dice, mas todas las cosas que son reprendidas son hechas manifiestas por la luz. Porque todo aquello que se manifiesta, que hace manifiestas las cosas, es luz. Salmo 36:9 dice, porque contigo está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Hubo una hermana que oró, Señor, alúmbranos nuestros pecados. Esa es una oración que tenemos que hacerla todos los días. Alúmbranos nuestros pecados. Necesitamos entrar en la luz para ver la luz. Efesios 5:13 vimos claramente que todas las cosas son reprendidas y son hechas manifiestas por la luz. Porque todo aquello que hace manifiestas las cosas es luz. Así que la función de la luz es poner las cosas en evidencia. Usted entra en un cuarto oscuro, no ve nada, enciende el interruptor y ya todas las cosas son aclaradas y usted puede ver todo. Cuando esta luz llega a nosotros, quedamos desnudos, descubiertos y no podemos evitar ver nuestra verdadera condición, que es la luz que vemos al estar en aquella luz. Necesitamos orar, Señor. Necesitamos estar en tu luz para ver la luz. Efesios 1:18, para que alumbrados los ojos de vuestro corazón, sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Oh, alumbrados los ojos de vuestro corazón. Hay que orar, leer eso muchas veces. Alumbrados los ojos de vuestro corazón. Señor, alumbra los ojos de nuestro corazón. No hay cosa más terrible que nuestro corazón esté ciego y esté mirándose a sí mismo y no puede ver nada más. Para que los ojos de nuestro corazón sean alumbrados, se requiere que nuestra conciencia, nuestra mente, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad, es decir, los componentes de nuestro corazón, sean completamente purificados. Así que primero necesitamos un espíritu abierto, que tenga una conciencia purificada al confesarnos y deshacernos de nuestros pecados y al ser rociados por la sangre redentora de Cristo. Segundo, necesitamos una mente lúcida, una parte emotiva llena de amor y una voluntad sumisa, a fin de tener un corazón puro. Cuando tengamos tal espíritu y corazón, los ojos de nuestro corazón tendrán la capacidad de ver. Necesitamos dejar de vernos a nosotros mismos y comenzar, como dice Hebreo, a poner los ojos en Jesús. Siempre que estamos mirándonos a nosotros mismos y estamos tratando de corregirnos a nosotros mismos y estamos evaluando nuestra condición nosotros mismos, no podemos ver la luz. El hermano Watchman Nee cuenta una anécdota. Él dice que cuando estaba tratando de aprender a correr bicicleta, yo pasé esa misma experiencia, muchos de ustedes igual. Usted agarra el manubrio y trata de controlar el manubrio mirando la rueda, pero si usted hace eso, se cae. Hasta que alguien le dijo, no, tú tienes que poner tu mirada fuera de la bicicleta y mirar hacia el frente. Y rápido aprendió. Y dice que un día el Señor le dijo, tú tienes que quitar tus ojos fuera de ti y estar pendiente de ti y estar mirándote a ti y estar tratando de corregirte a ti. Tú te vas a caer siempre, siempre te vas a caer. Tienes que tornarte a mí, tienes que mirarme a mí y olvídate de ti, yo me encargo de ti. Qué maravillosa esta ilustración, ¿no? Nosotros sabemos lo que somos. Nosotros no sabemos lo que somos, quise decir, pero una vez que la luz divina alumbra, nos percatamos de nuestra condición. Muchas cosas que nosotros hemos considerado buenas,
cuando son expuestas por la luz divina, nos daremos cuenta cuán horribles son. Cuántas cosas hacemos y decimos. Nuestra familia se da cuenta, pero nosotros no nos damos cuenta. Si nosotros miramos aún nuestro corazón y nuestros sentimientos, es peor. Por eso que Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas e incurable. ¿Quién lo conocerá? Podemos pensar que estamos bien, que no tenemos problemas. Yo oro, yo leo la Biblia, yo voy a las reuniones, yo ofrendo, yo no me porto mal. Pero hay muchas cosas dentro de nosotros que aunque no lo sabemos, se convierten en una pared entre Dios y nosotros. Y mientras hablo esto, no puedo dejar de pensar en los 7 mensajes que hablamos sobre la opinión y la peculiaridad. Eso es la peculiaridad, una característica, una personalidad torcida que no puede ver apropiadamente porque no está en luz. Es salvo, ama al Señor, pero el Señor no ha podido entrar a trabajar con el carácter, la persona y la manera de ser y la manera de evaluar la vida de esa persona, la cual espera que todo el mundo gire en torno a él, y el que no haga las cosas como él quiere está mal. Esto está mal, yo estoy bien. Esa es la personalidad de una personalidad torcida, peculiar. Al hablar estas palabras quizás tengamos la tendencia de tratar de entrar en lo que le llamamos introspección. Y eso no es apropiado. No es que usted ahora empiece a pensar, bueno, ¿cómo yo soy? ¿Y cómo yo hago las cosas? Y de verdad que yo estoy mal, yo estoy mal. No, ese no es el asunto. Usted no tiene que hacer nada. Esa autoexaminación interna de quién usted, eso no le corresponde a usted. Usted necesita abrirse a la luz divina para que le alumbre. La medida del conocimiento que usted tenga de usted no lo va a conseguir por su introspección, sino en la medida que usted ha permitido que el Señor le alumbre. Eso es diferente. Así que no tenemos que preguntarnos cómo saber cuándo viene la luz divina, ni cómo saber si es la luz divina, porque sencillamente cuando usted entra a un cuarto y enciende la luz, usted no tiene que preguntar, ¿llegó la luz? La luz lo va a alumbrar. ¿Sabe? Una buena señal de que usted está en luz es que inmediatamente usted empieza a darse cuenta y va a decir, wow, lo que yo hablé en aquel sitio, que fuera de sitio estaba. Lo que yo le dije a mi esposa, lo que yo le dije al compañero de trabajo, lo que yo contesté en tal lugar. Y en ese momento la luz está alumbrando. Oremos, Señor, muestra tu luz. Expon las partes internas escondidas que yo no he visto ni conozco, porque eso está bloqueando la comunión. Cuando tenemos un conocimiento más exacto de quiénes somos nosotros y vemos nuestra fotografía y entendemos la condición caída de nuestra carne, entonces es que Dios nos ha suministrado su luz y podemos entonces confesar, arrepentirnos, y eso demuestra que hemos recibido la luz divina. Si usted mira a Pablo en Romanos 7, todo ese capítulo de Romanos es Pablo exponiendo su condición y su debilidad. Claro, yo me gusta aclarar porque después de hacer un cierto estudio de cuándo Pablo escribió Romanos, cuándo Pablo escribió Gálatas, qué dijo Pablo en Gálatas, por qué aparece Pablo diciendo eso, definitivamente eso no fue algo cronológico, sino que Pablo está mostrando su condición en su proceso de crecimiento.
porque ya Pablo en Gálatas, en el año 54, estaba diciendo, no es circuncisión ni circuncisión, sino la nueva creación. Así que Pablo ya estaba muy claro, muchos años antes que apareciera el libro de Romanos, pero ahí está describiendo una condición de Pablo en sus etapas tempranas, en donde él se dio cuenta que había una fuerza en él que lo llevaba cautivo. ¿Cómo logró hacer eso? La luz le mostró eso. La luz, él se dio cuenta por la luz que estaba corto. Y hay una ilustración o una práctica histórica en el pueblo de Israel que muestra todo este proceso de una manera muy, muy tipológica, pero muy fina y muy especial. Y es la vaca roja, la ilustración de la vaca roja en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos una clase de limpieza que representa el perdón de los creyentes neotestamentarios. Así que esta porción de la vaca roja es la única porción en el Antiguo Testamento acerca del perdón de los pecados de los cristianos. No sé cuántos de ustedes se han metido en esta porción, pero los voy a llevar poco a poco y con esto terminamos el mensaje. Número 19, lo voy a leer toda y luego lo vamos a trabajar por porciones. El sacerdote lavará luego sus vestidos, bañará también su carne en agua y después entrará en el campamento, pero quedará inmundo el sacerdote hasta el anochecer. Asimismo, el que quema la novilla lavará sus vestidos en agua, también bañará en agua su cuerpo y quedará inmundo hasta el anochecer. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la novilla y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio y serán guardadas para la asamblea de los hijos de Israel a fin de preparar agua para la impureza, es ofrenda por el pecado. Y el que recoge las cenizas de la novilla lavará sus vestidos, quedará inmundo hasta el anochecer y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que peregrina entre ellos. Y luego dice, el que toque el cadáver de cualquier ser humano quedará inmundo 7 días. Al tercer día y el séptimo día se purificará con aquella agua y entonces quedará limpio. Pero si al tercer día y al séptimo día no se purifica, no quedará limpio. Todo aquel que toque un muerto, el cadáver de un ser humano que haya muerto y no se purifique, contamina el tabernáculo de Jehová y aquella persona será cortada de Israel por cuanto el agua para la impureza no fue rociada sobre él. Inmundo quedará, su inmundicia será sobre él. Esta novilla se le llama la vaca roja. La vaca roja. Y es curioso porque hace algunos años vi una noticia donde habían hecho unas mutaciones y habían sacado una vaca no roja, pero con una intensidad rojiza y la estaban reproduciendo. Y me acordé de esta ilustración de la vaca roja. Así que el número 19 describe un sacrificio. Este sacrificio es el sacrificio más singular en el Antiguo Testamento, muy diferente de todos los demás sacrificios. Usualmente el libro de Números no es un libro acerca de las ofrendas. El libro de las ofrendas está en Levítico. Sin embargo, este sacrificio no se menciona en Levítico, pero se menciona en Números. En Levítico, las ofrendas de Levítico son para los pecadores. Y se habló de esas ofrendas en el monte Sinaí. Pero en el libro de Números, este libro está basado en la peregrinación, en el mover en el desierto del pueblo de Israel. Y aquí en Números se relata la peregrinación de los hijos de Israel en el desierto de Parán. Los hijos de Israel vivieron ahí como peregrinos en el desierto por mucho tiempo.
Y era una nación que se estaba moviendo completa, poco a poco, en el trato de Dios con ellos. Y Dios en ese peregrinar les dio otro sacrificio diferente a los sacrificios por el pecado de Levítico, el de la vaca roja. Así que todos los sacrificios son destinados a Dios, así que la sangre siempre tiene que ser derramada. Y este es el único sacrificio cuya sangre es primeramente rociada directamente delante del altar y luego quemada. La sangre se quema aquí y se rocía directamente delante del altar. No es el proceso del atrio, y dentro del atrio la mayoría de las ofrendas son toros y machos cabríos, pero este sacrificio es el único que requiere una hembra, una vaca roja. Ninguno de los sacrificios de Levítico especifican un color, pero este sacrificio tiene que ser de un color específico. Tiene que ser ¿de qué? De una vaca roja. Así que la gran mayoría de los sacrificios se hacen en el altar, pero este sacrificio se quema fuera del campamento. Se hace fuera del campamento. Este sacrificio es para la experiencia del pueblo de Dios en su peregrinación por el desierto. Aquel era por los pecadores que pecaban constantemente, pero este tenía una provisión diferente. Este estaba moviéndose constantemente para beneficio del pueblo. Este sacrificio, la vaca, como vamos a ver adelante, se mataba una vaca, se quemaba, y lo que producía la limpieza no era la sangre únicamente, sino toda la vaca que era quemada producía la ceniza se ponía en agua y a esa se le llamaba el agua de la purificación que salía de la vaca. ¿Qué les parece todo eso? Así que este proceso nos presenta que el color rojo representa la redención delante de Dios. Este sacrificio no se ofrece sobre el altar porque no purifica los pecadores. Este sacrificio no se ofrece sobre el altar porque no está diseñado para los pecadores que vienen y traen y vuelven, no. Un pecador tiene que pasar por el altar antes de venir a Dios. Este sacrificio era quemado fuera del campamento. El campamento es el lugar donde estaba el pueblo de Dios. Por lo tanto, el campamento es un tipo de ¿qué? De la iglesia. Estar fuera del campamento equivale a ser cortado de la comunión. Una vez que se peca, entonces se corta la comunión y entonces ya está fuera del altar y está en otra dimensión, por lo cual es necesario producir un sacrificio que alcance al que está fuera de la comunión. Y ese sacrificio es el de la vaca roja. Este sacrificio sirve para quitar los pecados de los creyentes. Su propósito es restaurar la comunión, como hemos estado hablando. Así que este proceso de la vaca tiene dos procesos. El primero dice, y se lo leo ahora con calma, este es el estatuto de la ley que Jehová ha mandado diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una novilla roja, sin defecto, en la cual no haya mancha y sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Esa novilla roja, por un lado, es Cristo, sin defecto. Y el que no se le haya puesto yugo implica que no ha estado ligado al pecado, ni ha estado atado a Satanás. Y dice, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y alguien la sacará fuera del campamento y la degollará en su presencia. Y dice, tomará Eleazar la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera de la tienda de reunión con la sangre de ella 7 veces. Así que el juicio demanda la sangre, así que tiene que haber derramamiento de sangre.
para que la comunión sea restaurada, se puede establecer una comunicación con Dios, cosa que ya el Señor hizo. Fue suficiente para lavar nuestros pecados. El 7 tipo de perfección, de culminación en este caso. Así que aquí, con la vaca y con Cristo, los problemas están solucionados. El requisito de la justicia de Dios son satisfechos. Así que por ese lado, para entrar en la comunión con Dios, el sacerdote rociaba al frente de la tienda 7 veces para establecer contacto. Quiere decir, y esa vaca, una vaca nada más. Y fue hecha una vez y para siempre. Así que no había necesidad que mataran otra vaca más y otra vaca más como los otros sacrificios. Esta era una sola vaca que se hacía por el pueblo. Así que en la primera parte de las ofrendas vemos que la aspersión de la sangre significa el problema del pecador que ya está resuelto. Y esta parte de la ofrenda es igual que las otras. También por la sangre son perdonados. Lo único que ahora está hablando directamente al pueblo en su proceso. Ahora, el segundo proceso es más interesante. El proceso del sacrificio de la vaca roja y el agua de purificación. Y la novilla será quemada ante sus ojos. Y mira lo que sucede, diferente al toro o los animales que eran limpiados y preparados para presentarlos para que fueran olor fragante para Dios. Aquí la vaca se quemaba su piel, su carne, su sangre, su estiércol. Todo era quemado. Todo era quemado en esta vaca. Y aparte de eso, dice, tomará el sacerdote madera de cedro, hisopo e hilos escarlatas y los echará en medio del fuego en que arde la novilla. ¿Qué pasó ahí? Bueno, después que la sangre fue rociada, el resto de la sangre se echó al fuego. Luego toda la vaca también era echada al fuego y el sacerdote quemaba todo. Después venía un hombre, recogía la ceniza de la vaca y la ponía fuera del campamento en lugar limpio. Y se guardará, oiga esto, y se guardará para la asamblea de los hijos de Israel, para el agua de purificación, es agua para purificar por el pecado. Después de degollar la vaca se aplicaba la sangre, pero después de quemar la vaca se convertía en cenizas, se aplicaban las cenizas, no más muerte, sino la ceniza. ¿Y qué son las cenizas? Las cenizas son el estado final de todo lo que se encuentra en el mundo y el pecado. Las cenizas son el estado en el cual se encontrarán todas las cosas una vez que nos entregamos al Señor. Podríamos decir, conectando el mensaje pasado con este, es la culminación de la purificación, donde todo lo que tenemos, todo lo que valorábamos, todo lo bello que éramos, todo lo que apreciábamos, se convierte en ceniza. Así que, pero mezclado con esa ceniza también está la sangre. Quiere decir que en el caso de esta ceniza, contrario a las otras, la redención de Cristo sigue eficaz y sigue activa. Esa es el poder de la ceniza, es el poder activo de la redención de Cristo. Y al mezclar la ceniza con el agua, es la combinación del efecto, de la experiencia del Espíritu que adquiere Cristo en su resurrección y su ascensión. Y ahora Él como ceniza, es decir, el cual finalizó completamente su hombre natural y nos llevó a nosotros con Él, está disponible para purificarnos. Fíjense que usa la palabra purificar. No habla perdón, sino purificar. Necesitamos ser, el perdón ya está, pero la purificación la necesitamos continuamente por causa del pecado.
Así que aquí a esta ofrenda se le agregó la madera, el cedro, el hisopo y el escarlata. Y siempre que se habla de estas maderas, especialmente cuando Salomón se habla de algo que tiene que ver con riqueza, con poderío, con autoridad. Salomón tenía bosques y bosques de estas maderas y tenía especialistas para trabajar con estas maderas. ¿Por qué? Ese era el símbolo de la opulencia, de la riqueza. Todo eso se hacía ceniza. Así que cuando el Señor fue juzgado por el pecado nuestro, Él fue quemado, pero juntamente con Él, nosotros también fuimos quemados juntamente con Él. Dios ha juzgado a todo hombre en la persona de Jesús de Nazaret. Así que cuando el Señor entró en ese sacrificio, Él nos introdujo también ahí para que todo lo natural pase por el fuego. Y también nosotros, todo lo que tengamos a ser parte de esa mezcla, de esa ceniza, con todo lo que teníamos. No importa cuán hermoso, cuán bonito, cuán rico, cuán inteligentes éramos, todo se convirtió en cenizas. Y dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo por 7 días. Se purificará con aquella agua el día tercero. Fíjense que ya no es que tráeme otra vaca, tráeme un cordero para... No. La ceniza tenía todo lo que era necesario cuando había contaminación. Por eso es que dice, un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento, en lugar limpio, y se guardará para la asamblea de los hijos de Israel, para el agua de purificación. Era para purificación del pueblo, no era para los pecadores, eran los que se contaminaban después de haber sido redimidos por los animales. La contaminación y la mezcla con la muerte necesitaba ser tocados y limpiados por la ceniza. ¿Qué significa esto de tocar un cadáver? Tocar un cadáver es todo lo que es muerte. Cuando usted se levanta por la mañana y usted enciende el televisor o enciende el radio, usted va a su trabajo, usted está en la carretera, usted está rodeado de cadáveres. Usted está rodeado de muerte. Y si nos entretenemos tocando la muerte, entonces necesitamos las cenizas. Necesitamos la vaca roja que venga a nosotros y nos purifique y nos santifique. Tomar el agua viviente, necesitamos tomar el agua viviente del Espíritu Santo y necesitamos que este Espíritu Santo entre, trabaje con nosotros y elimine la impureza. Juan 7, 38 y 39 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él. Sin la obra del Espíritu Santo, la obra del Señor sería en vano. Necesitamos el Espíritu. Necesitamos el Espíritu. Necesitamos que la ceniza y el agua viviente se mezclen para que puedan trabajar en nosotros. Hoy la obra del Señor consiste que Él, como la vaca roja, como ceniza, está trabajando en nosotros para purificarnos y limpiarnos. ¿No es hermoso eso? Así que las cenizas representan la eficacia eterna e inmutable de la obra del Señor en la cruz. Esta es la eficacia que nos limpia. Debido a que el Señor Jesús murió y resucitó, estas cenizas tienen una eficacia eterna que se transmite por medio del Espíritu compuesto. Cuando nos abrimos y nos confesamos a Él. Se estaba preguntando, hay una que dijo, yo necesito esas cenizas. Sí, las puede recibir cuando nos abrimos y nos confesamos y reconocemos quiénes somos. La vaca roja en cenizas llega a nosotros
para purificarnos. Por eso en Filipenses 1:19 dice, porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará ¿en qué? En mi salvación. ¿Qué era eso? La administración del agua que purifica, del agua mezclada con la ceniza, es el Espíritu compuesto. Eso era lo que Pablo estaba recibiendo en medio de aquella tribulación. Esta agua contiene al Espíritu, que es el Cristo todo inclusivo, procesado, como el Espíritu dador de vida que se infunde en nosotros para mantenernos y librarnos de ser separados de la comunión con Dios y con su cuerpo. Por eso necesitamos orar, que seamos alumbrados en nuestra condición, que se nos presente quiénes somos realmente, para que de esta manera el Espíritu nos llene y nos sature. Esa es la explicación que dimos de lo que es la verdadera consagración, la saturación del Espíritu y el ungimiento de Dios. Ahora estamos diciendo que también es en tipología esta agua con ceniza que nos cubre y nos santifica. Así que si alguien está impuro, número 19:12 dice, se purificará con aquella agua el día tercero y el día séptimo y será limpio. Pero oiga esto, pero si no se purificara el día tercero y el día séptimo, no será limpio. ¿Qué significa esto de que la persona no se purifica ni se limpia hasta el día séptimo? Bueno, el tercer día es tipo de la resurrección. Pero ¿sabe cuál es el séptimo día? Bueno, el séptimo día tipifica el sábado, pero el sábado, no el sábado judío que lo guardan literalmente, sino el sábado mejor, el más completo. ¿Saben cuándo es ese sábado, ese descanso? En el milenio, en las bodas del Cordero. Ahí es que tenemos la culminación y la realidad del séptimo día. Entonces, ¿qué pasa? Como en la Biblia el séptimo día es tipo del sábado y Hebreos 4:9 dice que existe otro sábado. Este es el gran sábado universal que va a acontecer en el milenio. Quiere decir que si una persona no se limpia en este tiempo y no toma al Señor como su vida, como su resurrección, no aplica todos los elementos de la muerte que implica la ceniza y de la resurrección, entonces no podrá participar. No estará calificada para entrar, porque aunque fue salva, no estaba limpia, no estaba pura. Así que el problema no es el asunto de la salvación ni el perdón. El problema es que si usted recurrentemente no recibe la infusión de esta agua que purifica con la ceniza, que es Cristo mismo en su sacrificio, en su resurrección, entonces no estaremos limpios para el reino. Y como dice en número 19:13, esta persona será cortada de Israel. Ahora somos el Israel de Dios. Entonces no podremos entrar a esta fiesta, a ese disfrute, porque no estamos limpios. Como dice la parábola, usted no está bien vestido, usted no puede entrar aquí. Pero esta purificación que viene constante, no estamos hablando de la sangre, estamos hablando de la purificación del espíritu que contiene todas las experiencias de la muerte y resurrección de Cristo y que viene a nosotros como las cenizas en el agua que fluye para limpiarnos, la tenemos en nuestro diario vivir, en nuestro despertar y en nuestra comunión con el Señor. Así que no permita que sus pecados permanezcan en usted. Tiene que remover la inmundicia con las cenizas del Señor Jesús. Así que no tenemos que estar preocupados, Señor, lávame con tu sangre, cúbreme con tu sangre. Sí, la sangre sigue activa, pero ¿sabe dónde? En la ceniza en Cristo. La sangre ya salió, la sangre ya
usted no tiene que luchar por eso. Usted tiene que luchar para que la efectividad de esa muerte y esa resurrección cubra su impureza. Pero usted tiene que declarar su pecado, usted tiene que confesar y usted tiene que tener tal corazón. Por eso, Salmo 26:2, para que lo ore: examíname, oh Jehová, y ponme a prueba. Prueba mis partes internas y mi corazón. Salmos 26:2, anótelo para que lo ore, lo lea esta noche. Salmo 139:23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis pensamientos ansiosos. Y el 139:24, y ve si hay algún camino pernicioso en mí y guíame por el camino eterno. Señor, abre nuestro corazón e ilumínanos. Haz tu hogar en nuestro corazón e ilumínanos. Revélanos las cosas ocultas que aún no nos han permitido entrar en una relación profunda y de perfecta comunión contigo. Gracias que tú hoy eres esa vaca roja hecha en cenizas, la cual tú nos has atraído a ti y estamos mezclados contigo y tú estás mezclado con nosotros. Pero sálvanos de nuestro yo, sálvanos de nuestra peculiaridad, sálvanos de nuestra opinión, que no permiten que nos purifiquemos cada día con esta agua del Espíritu, la cual contiene todas las experiencias tuyas y que ahora son nuestras. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Gracias y paz. Agradecemos al Señor por este tiempo, y para comenzar con este tiempo de actividad, no tenemos mucho tiempo. Deseamos escuchar a los santos, deseamos escuchar a los hermanos que nos compartan, que nos edifiquen a través del tiempo de mutualidad. Por eso no me voy a demorar mucho en esta actividad. Este mensaje tiene un objetivo especial, tiene una carga muy especial, y es abrir nuestros ojos en cuanto a tratar con los pecados, en cuanto a la limpieza y la confesión. Aunque esto es algo que tal vez muchos hayan tenido una concepción anteriormente de lo que tal vez hayan escuchado, el día de hoy el Señor nos ha dado mucha luz en cuanto a este asunto. Y recordemos que como estamos viendo la experiencia de vida, hermanos, es necesario que tengamos total comprensión en cuanto a los pecados, la limpieza y la confesión de pecados, para que podamos seguir avanzando en nuestra experiencia de vida a fin de llegar a nuestra madurez en vida, hermanos. Vamos a comenzar con el tema es tratar con el pecado para nuestro taller para edificación y perfeccionamiento. Agradecemos al hermano Mario por este mensaje tan detallado, tan profundo, y recordar, hermanos, que esto es una herramienta que el Señor nos da para que nosotros sigamos excavando y sigamos ganando más de Él, hermanos. Vamos entonces a comenzar con lo que vamos a hacer en esta actividad. Es tratar de asentar, de dejar bien en base, bien basados nuestros, lo que se ha tratado hoy, hermanos. Por eso vamos a hacer unas preguntas que nos van a conducir a comprender un poco mejor este asunto de tratar con el pecado, de la limpieza y la confesión. Entonces, este primer punto nos dice: les pedimos a todos los hermanos, ya les damos permiso para que enciendan su micrófono, que podamos ser muy participativos, hermanos, que de acuerdo a la porción que el Señor nos haya dado hoy, podamos entre todos llevar a cabo esta actividad de la mejor manera. Entonces, este primer punto nos dice que una limpieza por medio de la sangre. Si después de ser salvos y limpiados de nuestros pecados, pecamos y nos ensuciamos de nuevo, ¿volverá a lavarnos de nuestros pecados la sangre del Señor Jesús? Pedimos a todos los hermanos que podamos compartir, que podamos participar. ¿Qué piensan al respecto de esta pregunta, hermanos? ¿Volverá a lavarnos de nuestros pecados la sangre del Señor Jesús? No. ¿Qué no, hermano Juan? No, porque el Señor Jesús ya nos limpió de una vez y para siempre con su sacrificio. Una vez y para siempre. Amén. Necesitamos las paz. Lo único que tenemos que hacer es confesar ante Dios nuestro pecado y arrepentirnos. Sí. Amén. Amén, hermanos. Una porción de lo que el hermano Mario nos decía es que en muchas ocasiones escuchamos a muchos queridos santos decir: Señor, límpiame con tu sangre.
pero aunque pudiera sonar que la sangre de Cristo se está derramando nuevamente para limpiarnos, no existe tal verdad en la Biblia. La sangre nos limpia de nuestros pecados una sola vez, nunca limpia dos veces. No existe tal cosa como la repetición de la limpieza de los pecados del hombre. Este es un concepto que debemos tener claro, hermanos. La sangre del Señor Jesús no nos limpia por dos veces, ya nos limpió una vez y esto es para siempre, hermanos. El segundo punto nos hablaba de que el Señor Jesús es nuestro abogado, es el abogado de los cristianos. Y aquí viene la siguiente pregunta, hermanos. Después de ser iluminados por la verdad, un hombre no necesita hacer otros sacrificios por sus pecados. Existe una sola ofrenda por el pecado. La pregunta es, ¿cómo resolver con Dios nuestros pecados después de ser salvos? ¿Cuál es la oración correcta? Señor, perdónanos, confesar nuestros pecados, hermano. Perdónanos. Señor. Gracias por lo que hizo en la cruz del Calvario, Santos. Confesar. Puesto que el Señor nos perdona para siempre los pasados, presentes y futuros, lo que hay que hacer es arrepentirse. Amén. Confesar y arrepentirse. Los hermanos están tocando un punto que es el punto del arrepentimiento. ¿Alguno sabe qué significa la palabra arrepentirse? Confesar el pecado y no volverlo a hacer, no volver a pecar. El Señor le dijo a María Magdalena, vete y no peques más, hermanos. Algo así como un cambio de actitud o un giro de 180 grados. Sí, La palabra arrepentirse específicamente significa que nosotros tenemos un cambio de mentalidad. Algo cambia dentro de nosotros. Nuestra actitud, nuestra mentalidad y nuestra manera de proceder tiene un cambio, es decir, no seguimos igual. Cuando nosotros nos arrepentimos de un pecado, significa que no tenemos la misma perspectiva acerca de este pecado, no tenemos la misma actitud en cuanto a este pecado. Entonces aquí tenemos una porción que nos dice, cuando pecamos, el Señor Jesús ya es nuestro abogado. Más tarde somos conducidos al arrepentimiento y a la confesión. El Señor Jesús cumplió toda la obra en un solo día. Todo eso está incluido en esa obra. Hoy el Señor puede presentar esta obra a Dios. Dios ya no nos puede castigar porque todas las deudas fueron pagadas. Todas las deudas pasadas y futuras están pagadas. Todos nuestros pecados fueron limpiados por la sangre de Jesús. Amén. Entonces, por eso tenemos al Señor Jesús como nuestro abogado. Justo cuando nosotros estamos cometiendo un pecado, ya está el Señor Jesús como nuestro abogado, mostrándole al Padre su obra que realizó para perdonar nuestros pecados. Por eso, delante del Padre, ya no tenemos problema con los pecados. Ahora lo que viene es el asunto de nuestra comunión con el Señor. Por eso vamos al siguiente punto, que es perdón por medio de la confesión. Aquí nos dice, en 1 Juan 1:7 vemos que un cristiano es perdonado de sus pecados delante de Dios a causa de la obra de Cristo. Por otro lado, el versículo 9 nos muestra lo que tenemos que hacer de nuestra parte. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. En 1 Juan 2:1 vemos que el Señor Jesús es nuestro abogado, pero 1 Juan 1:9 dice que por nuestra parte tenemos que confesar nuestros pecados. Entonces, hermanos, ¿qué es la confesión? Ponernos de acuerdo con Dios de que lo que hicimos es pecado delante de Dios, porque muchas veces nosotros ni siquiera confesamos porque pensamos que lo que hemos hecho no es una ofensa, no ha transgredido la santidad de Dios. Entonces es ponernos de acuerdo de que ese acto que hicimos es pecado delante de Dios, que lo hemos ofendido a Él. Confesarle a Él que somos pecadores, Santos. Le dio frío en la espalda y eso es una especie de trato, ¿no? La confesión es una declaración o un reconocimiento que hace una persona de un error, una falta o un delito. Declarar, Señor, que hemos cometido pecado delante de Él. Sí. Amén. Es reconocer que si no confesamos el pecado delante de Dios, nuestras oraciones no son escuchadas por Dios.
Amén. Hermanos, Debemos aquí, juzgar, condenar y confesar el pecado. amén. Esa es la clave, hermanita, la llave. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, no es simplemente decirle, Señor Jesús, confieso que cometí tal pecado. La confesión va mucho más allá y es pararnos sobre la misma posición de Dios y tratar al pecado justo como es, como algo injusto, como pecado, como algo que nosotros no queremos volver a cometer, como algo que es impuro y que es indeseable. Cuando nosotros oramos al Señor, tal vez muchos hayamos tenido la costumbre de decirle, Señor, perdóname porque he hecho esto, porque he hecho esto otro, pero tal vez muy profundamente no le damos al pecado ese lugar que se merece, sino que lo tratamos de anudar en nosotros mismos. Es decir, tratamos de hacer que ese pecado no se vea tan mal, pero nosotros debemos aborrecer el pecado. Cuando nosotros confesamos el pecado, estamos parándonos sobre la misma posición del Señor y diciendo al Señor que confesamos que este pecado es inmundo, que es algo indeseable. De esta manera es que nosotros podemos llevar a cabo nuestra confesión delante del Señor. No es solamente decirle al Señor, Señor, yo cometí esto, confieso que hice esto, sino es aún más aborrecer esto que estamos haciendo y darle al pecado el trato que se merece, que es algo impuro, que es algo indeseable. Amén. Aquí nos dice, hermanos, una porción del ministerio. La confesión consiste en pararnos donde Dios se para, admitiendo delante de Dios que nuestra acción es realmente un pecado. En el momento en que usted confiesa su pecado, será perdonado. Confesar no significa implorar el perdón, que es algo que tal vez muchos de nosotros hagamos en nuestra oración cuando pretendemos confesar nuestros pecados. No significa implorar el perdón. El perdón es un asunto del Señor Jesús. Lo que usted tiene que hacer es juzgar el pecado y considerarlo pecado. Tiene que juzgarlo, reconocerlo y confesar que es algo malo. Usted tiene que aceptar que el pecado es pecado y tratar el pecado como tal. Entonces, esto nos da mucha luz, hermanos, en cuanto a la realidad de lo que es la confesión. No es implorar por el perdón, sino es tratar al pecado como tal, como lo que es. El siguiente punto, hermanos, es el perdón por medio de la confesión. Y aquí tenemos una porción del ministerio. ¿Qué hermano desea colaborarme leyendo esta porción? Amén. Aquí el problema no es el asunto del perdón eterno del cual tenemos derecho, sino la interrupción de la comunión con Dios, con el Dios triuno, que afecta nuestras conciencias y apaga nuestro espíritu. Cuando vamos al Padre y declaramos nuestros pecados, se activa el perdón eterno para ese específico pecado que usted confiesa y la comunión se restaura. Continúe, hermano. Aleluya. Su problema no es que perdió la salvación eterna, sino que su pecado vino a ser una injusticia a la santidad de Dios y su comunión con el Dios triuno fue interrumpida. Nuestro gran problema es que no siempre estamos bajo la luz para ser alumbrados de nuestra condición. Amén, hermanos. Amén. Recordemos, hermanos, que esta actividad y el mensaje que nos acaba de dar el Señor a través del hermano Mario debe ser para nosotros una ayuda espiritual, para que podamos crecer, para que podamos tener las cosas claras y que el Señor nos dé mucha luz al respecto. Entonces aquí estamos viendo una diferencia entre la salvación eterna y lo que conlleva la confesión. La confesión lo que permite es que nuestra comunión con el Señor siempre esté bien, esté restablecida. Cuando nosotros no confesamos nuestros pecados, resulta que nuestra comunión con el Señor se ve interrumpida. Y no solo nuestra comunión con el Señor, sino también con los santos. Es muy importante este asunto de la confesión. Debemos de hacer de nuestra confesión algo que podamos hacer diariamente y muchas veces al día, a fin de que tengamos certeza de que nuestra comunión con el Señor está bien, ha sido restablecida. Amén. El siguiente punto es permaneciendo en la luz para ser alumbrados. En Efesios 5:13 vemos claramente la función de la luz. Mas todas las cosas que son reprendidas son hechas manifiestas por la luz, porque todo aquello que hace manifiestas las cosas es luz. Esto indica que la función de la luz es poner las cosas en evidencia. Entonces aquí viene la pregunta, hermanos. ¿Cuál es la diferencia entre ser alumbrados por la luz y hacernos un examen personal que indica la introspección? ¿Cuál es esa diferencia? Amén, hermano. Yo pienso que cuando nosotros nos hacemos un examen personal, jamás seremos alumbrados. Cuando nosotros mismos nos hacemos ese examen, no
somos alumbrados, pero cuando somos alumbrados por la luz del Señor, Él sí nos va a alumbrar nuestro pecado, la luz del Señor. Amén. Un segundito, mire lo que pasó con Pablo camino a Damasco. Él vio la luz, y él ni siquiera se puso a hacer un examen personal, ni a consultar, ni absolutamente nada, sino simplemente siguió la luz. Hermanos, hoy sí estamos siendo alumbrados por la luz. Aleluya. Amén. Amén. Este punto, hermanos, fue algo a lo que el hermano Mario le dio mucha importancia, y es porque debemos tener claridad de que como estamos hablando del pecado, nuestro objetivo no es vernos a nosotros mismos y ver qué es lo que está mal en nosotros por nuestra propia fuerza. ¿Por qué? Porque esto es entrar en introspección y esto es algo errado, algo que no debemos hacer. Nosotros no debemos entrar en nosotros mismos a ver qué es lo que podemos cambiar y qué es lo que tal vez esté mal, porque esto indica es estar en nuestro propio juicio, y nuestro propio juicio es algo nublado, es algo que no está muy bien. Aquí el hermano Mario nos dijo esta frase que es realmente muy importante. Así que hacernos un examen personal, es decir, una introspección, no es un acierto, es decir, es algo errado. El conocimiento de uno mismo no proviene de autoexaminarse interiormente, sino de la luz divina. A medida que la luz divina va alumbrándonos, podemos ver lo que Él ve en esta luz, hermanos. Amén. Esta es la manera. Debemos de permanecer en la luz para ser alumbrados, y de esta manera el Señor nos muestra el pecado que hay en nosotros. No al revés, intentar de ver nosotros qué pecado hay y de esta manera intentar cambiar. Esto es un desacierto, esto es un error, hermanos. Aquí viene un punto muy importante que es el de la vaca roja, y aquí les traje algunas cosas que son muy curiosas. Primero, la vaca roja, esta figura en el Antiguo Testamento fue escrita en Números, cuando el resto de los sacrificios fue escrito en Levítico. Entonces este sacrificio es algo bastante particular. Dice que la sangre primeramente era rociada directamente delante del altar y luego quemada. Era algo diferente al resto de sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Este sacrificio es el único que requiere una hembra, una vaca roja. Y aquí les pongo la pregunta, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué ese sacrificio es el único que requiere una hembra en vez de un macho como el resto de sacrificios? Mi hermano, si me la puso difícil a mí. ¿Sí recuerdan, hermanos? Que representa el perdón de los pecados de los cristianos. Así es, hermanita. El sacrificio de los machos indica es el perdón de los pecadores, un sacrificio para los pecadores, pero el hecho de que sea una hembra ya indica es el pueblo de Dios, los cristianos, aquellos que han creído en el Señor y han sido salvos. Por eso es que se necesita para esta ofrenda una vaca roja, una hembra. Dice que la mayoría de los sacrificios no especifica el color, pero ese sacrificio tiene que ser de un color específico, debe ser una vaca roja. Y por último, la mayoría de los sacrificios se ofrecen en el altar. Solo este sacrificio es quemado fuera del campamento. ¿Por qué, hermanos? Es que estas están compradas. ¿Sí recuerdan, hermanos? Era para beneficio del pueblo. Es algo un poco más profundo. Campamento porque era para beneficio del pueblo. ¿Qué significa que una persona fuese echada fuera del campamento? ¿Qué significa? Que no pertenecía al pueblo de Dios. ¿Era pecador? No, significa es que estaba fuera de la comunión. Exacto, era algo totalmente relacionado a la comunión. Que fuese fuera del campamento indica que la comunión entre esa persona y el Señor no estaba bien. Estaba cortada, estaba parada en ese momento. Vamos a ver un poco lo que decía el hermano Mario al respecto. Aunque este sacrificio elimina los delitos del hombre en contra de Dios, en realidad es ofrecido por los creyentes. El color rojo representa la redención delante de Dios. Este sacrificio no se ofrece sobre el altar porque no purifica a los pecadores. Un pecador tiene que pasar por el altar antes de venir a Dios. Este sacrificio es quemado fuera del campamento. El campamento es el lugar donde está el pueblo de Dios. Por lo tanto, el campamento es un tipo de la iglesia. Estar fuera del campamento equivale a ser cortado de la comunión. Pero si usted es cortado de la comunión, hay un sacrificio que lo espera. Aleluya, hermanos, hay un sacrificio que nos espera. Este sacrificio sirve para quitar los pecados de los creyentes y su propósito es restaurar la comunión. Eso está netamente relacionado con qué, hermanos, con nuestra confesión de los pecados, ¿cierto?
Cuando confesamos nuestros pecados, nuestra comunión con el Señor es restaurada. Es como si nosotros estuviésemos tomando para nosotros el sacrificio de la vaca roja. Y por último, hermanos, aquí hay una pregunta acerca del sacrificio de la vaca roja. ¿Qué pasa si un creyente no se purifica con aquella agua el día tercero? Aquí haciendo mención al día tercero y al día séptimo. ¿Qué pasa si un creyente no se purifica con aquella agua el día tercero? El día tercero es el tipo de la resurrección. Sí. Pierde la presencia del Señor. En el milenio. Amén, hermano Juan. Tiene que ver con el milenio. El día séptimo indica el milenio. Y el día tercero indica pues este tiempo, este periodo en el que estamos ahora. Si nosotros no nos purificamos con esta agua en este día, ¿qué pasa en el día séptimo? Es decir, en el milenio. No aprobaremos el disfrute con el Señor en el milenio, hermanos. No estaremos aptos para participar de las bodas del Señor y de su reino milenial. Es contado como pecador. Vamos a ver, hermanos, qué nos dice el Señor, qué nos dijo el Señor a través del hermano Mario. Una persona que no esté limpia en la edad de la resurrección del Señor, no estará limpia en la edad del reino. Si está limpia hoy en la edad de la resurrección del Señor, estará limpia en el séptimo día, la edad del reino. El tercer día es para el séptimo día. El problema está relacionado con el séptimo día. El problema de la eternidad ya está resuelto. Todos los que creímos en el Señor ya somos salvos por la eternidad. El problema de ser hijo de Dios en esta era también está resuelto. Todos los demás problemas están resueltos. Hoy el único problema es el siguiente. ¿Estaremos limpios en el reino? Entonces, esta es la necesidad que tenemos todos los creyentes hoy, hermanos, que para el tiempo del reino, para el tiempo del milenio, nosotros lleguemos a estar limpios. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a estar limpios, hermanos? Confesando nuestros pecados. Amén. La purificación Y arrepentirnos, hermano, y no volver a pecar. Vete y no peques más. Amén. Purificación del espíritu diariamente y la comunión con el Señor. Amén. El agua del sacrificio de la vaca roja. Ponernos bajo la luz, hermano, no entrar en introspección. Sí. En introspección, amén. Debemos permanecer en la luz, debemos estar confesando siempre nuestros pecados y procurar permanecer en esta luz que nos muestra nuestra realidad. Para terminar este tiempo, hermanos, hubo una frase que me tocó muchísimo, que hace parte de la base fundamental del tema de los pecados, y es esta que tengo aquí pequeña, que dice: la salvación viene por fe mediante la sangre, pero el perdón viene por la sangre mediante la confesión. La confesión es el camino que nosotros debemos tomar para el perdón, para recibir este perdón diariamente. Y a través de que nosotros confesamos nuestros pecados, a través de la luz del Señor que nos ilumina, de esta manera nosotros podemos ser diariamente limpios por medio del agua de purificación, que es el Espíritu operando en nosotros.